Ok, el objetivo del día de hoy vamos a empezar a trabajar con TypeScript. Eh, Ayer le subí el video ya de la instalación, aunque no tenga sonido, los pasos están un poquito claros ahí. Creo que hoy termino de ponerle los subtítulos donde van a estar las instrucciones paso a paso de lo que hay que ir haciendo. Pero con ese video sí pueden ir avanzando ya bastante rápido lo que se debe de hacer. Y hoy vamos a empezar a explicar cómo funciona TypeScript, qué es un Express, qué es un REST API como tal, lo que vamos a estar devolviendo y cómo vamos a hacerle pruebas hacia ellas. Vamos a crear unos endpoints, creo que dos endpoints solamente, que no tienen nada que ver con el diagrama, simplemente son endpoints para poder aprender cómo podemos manipular nuestro programa y que éste nos devuelva la información correcta. Ok, entonces empiezo a compartir pantalla, me confirman si pueden verlo. Ok, muchísimas gracias. Ok, entonces, este ya es el programa clonado y ya está puesto en marcha. Este es un boilerplate. ¿Qué es un boilerplate? Es simplemente un proyecto, un esqueleto de una estructura solo para empezar a trabajar que funcione. ¿Por qué se usan bastante boilerplates con Node.js? Porque a diferencia de otros programas, eh, estos son lenguajes de un poquito más bajo nivel y están desarrollados para hacer de diferentes implementaciones. Puede usarse para una aplicación de escritorio, puede usarse para un script de servidor. Node.js puede utilizarse también para algún tipo de programa que utilice protocolos TCP. Puede ser para las listas o para comunicaciones entre dispositivos, IoTs, para robótica, etcétera. Entonces, como Node es un programa muy específico, generalmente se utiliza Node.js con boilerplates que ya tienen ciertos servicios incorporados. En nuestro caso, nosotros utilizamos una librería que trae, que se llama HTTP Client, perdón, HTTP Server, y esta herramienta, HTTP o HTTPS, lo que me permite es crear un servidor web. Ahora, empezar a crear un servidor web es un poquito tedioso, propenso a errores, y ya existen herramientas que lo hacen por uno. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar una herramienta llamada Express. Ya está configurada. Ustedes la pueden ver en el config. Hay un archivo express.ts. Empezamos con las extensiones. Todos los archivos código fuentes para TypeScript tienen la extensión .ts. Entonces, en este archivo lo que tenemos es la configuración para crear un servidor basado en Express. Express es un framework, una librería que ya me permite definir y registrar endpoints. Endpoints es como una URL que me responde dependiendo del método HTTP que haya sido utilizado. ¿Sí? En este caso, tiene configuraciones básicas, establece de que estamos usando URL encoded, o sea, de que voy a poder sacar del formularios, datos ya en formato JSON, muchas aplicaciones que no vamos viendo aquí. Aquí el que nos interesa es este específico. Y la raíz va a utilizar un objeto router. En este caso, esto lo vamos a explicar más adelante. Pero en este caso, este objeto router es el que me define cuáles van a ser todas las rutas. Si estuviéramos trabajando en PHP, prácticamente este route es el equivalente a cada archivo .php. Nada más que en Node.js se registra la ruta a ser utilizada y cuál va a ser la función que va a manejar esa ruta. Entonces, para no hacerles largo el cuento, cuando nosotros corremos el programa, lo que se corre es el index.ts y ese index.ts crea el servidor y empieza a escuchar el servidor en un puerto definido. En este caso puede ser un puerto definido en ambiente, una variable de ambiente, después vamos a ver eso, el punto .env es muy útil en estos casos. Y
un mecanismo de salida. Entonces, cuando se inicia el servidor, lo que hace es levantar toda esa configuración, un servidor web en un puerto específico y utiliza la ruta básica de routes, que en este caso, la vía principal solo devuelve un mensaje que dice hola mundo. ¿Okay? ¿Cómo corremos este programa? Ya tenemos instalado Node.js. Cuando le dimos npm install al proyecto clonado, se instalaron todas las dependencias. Y en este momento nosotros podemos observar en el archivo package.json hay una sección que se llama scripts. Estos scripts son, por decir, comandos en Node.js que nosotros podemos configurar y decirle qué es lo que debe de hacer. En este caso, el start lo que va a hacer es correr el servidor en modo de desarrollo compilado con tsnode. Tsnode es un transpilador para convertir código TypeScript en JavaScript y correrlo dentro de Node.js. Con varias cosas aquí adicionales, un registro de dónde están las rutas, te voy a explicar qué es eso y que levante el modo de ambiente y el punto inicial, el source punto. En el caso de dev, o sea, si nosotros corremos start, perfecto, corre el programa. En este caso sí lo transpila y verifica, hace verificaciones. Pero si yo hago un cambio al código fuente, yo voy a tener que detener el servidor y volverlo a correr. Que Node.js trabaja en procesos en memoria. Entonces no conviene tanto estar usando el start. Nosotros usamos el dev porque el dev utiliza una herramienta llamada nodemon. El nodemon lo que hace es verificar el código fuente y si detecta que un código fuente ha cambiado, automáticamente reinicia el proceso. De esa forma, cada modificación, al salvarla, va a iniciarme el proceso y me va a correr el programa con la última versión código modificado. Esto es muy útil para no estar parando y corriendo el proceso como tal. El restart.json lo que tiene son configuraciones que debe de considerarse para el tsnode. Y una de esas configuraciones es de que se le dice que solo va a transpilar, no va a hacer una verificación. Esa verificación es algo lenta. Entonces al transpilarlo es mucho más rápido para poder estar haciendo el hot reload. Y el test lo que hace es levantar pruebas unitarias. ¿Okay? Recuerden de que uno de los aspectos que tenemos que tener cuidado en la calidad del código es poder realizar pruebas unitarias de lo que estamos realizando. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Dónde empezamos nosotros a trabajar y lo que vamos a estar haciendo en este primer parcial? Nos vamos a concentrar en dos carpetas, bueno, tres. La carpeta routes, en donde vamos a definir los endpoints. La carpeta libs, donde vamos a definir por así decirlo, los controladores, lo grueso, la lógica de negocio. Y en DAO vamos a incorporar toda la parte que es acceso a datos, base para poder guardar datos. Generalmente dentro de DAO también definimos las interfaces que van a definir nuestra estructura. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Diga. Ok, como vamos a usar MongoDB, lo que la mayor parte de la gente quiere empezar a usar de un solo es algo llamado, es un ORM llamado Mongoose. En esta clase está rotundamente prohibido. Dos razones. Eh, Vamos a establecer el esquema de esas colecciones a través de interfaces de TypeScript. Y dos, Mongoose es una capa muy pesada encima del mismo driver de MongoDB y no me aguanta cierta flexibilidad. Entonces, ahí van a ver algo interesante como lo vamos a trabajar. Es un paradigma de genéricos que vamos a utilizar para poder hacer que las interfaces y una librería básica me sirva como un all place hold. Y poder después migrar a otro modelo de datos, cosas que Mongoose no me va a permitir. Entonces, ahí van a ver las ventajas de establecerlo y trabajar con el driver nativo directamente. ¿Sí? Mongoose lo que hace es trabajar MongoDB por bajo. Instala el driver de MongoDB. Además, si quiere hacer desastres y utilizar bien MongoDB, al Mongoose, al modelo, le ponen model.mongodb y ya de un solo tiene acceso a la librería nativa. No necesita.
y puede hacer en la colección cualquiera de los comandos que permita el driver. Entonces, por eso es que a mí no me agrada mucho. Es mucho payload encima y después es algo inmantenible. Ok, con eso estamos bien. Como les mencionaba, hay dependencias de desarrollo. Todo esto se ocupa solamente para el ambiente de desarrollo. Y hay dependencias ya para la parte de ya la publicación. O sea, en sí el proyecto como tal, compilado ya, transpilado, solo ocupa estos elementos para poder funcionar. Ocupa más. Ahí vamos a agregar MongoDB porque ese sí lo para el driver. Pero en sí esto es lo mínimo necesario para correr un web server. Vamos a proceder a correrlo. npm run dev, o si les gusta el mouse, al encontrar Visual Studio, al encontrar que hay un package.json y tiene una sección scripts, le pone una sección npm scripts los lados, explorador, y ahí usted puede encontrarlo y darle de un solo play. Directamente es lo mismo que escribir npm run dev. Le damos enter, él va a compilar, ahí está transpilando, ahí está viendo, pica, ok, dice que estamos bien, estamos usando una versión XY y ahora ya me dice, listo, estamos corriendo el servidor localhost puerto 3001. Ok, vamos a levantarlo. HTTP, dos puntos, dígame. Ok, si desean cambiar ese puerto, buena pregunta, por si lo están utilizando en otro lado, la forma más sencilla es agregar en su proyecto un archivo llamado .env. Ok, repito, un archivo .env. Estos archivos lo que tienen son variables de ambiente. Estos archivos no se recomiendan que estén guardados en el repositorio. Por eso ustedes van a ver que me aparece como en gris. O sea, este archivo no se va a subir a mi repositorio jamás. Solo va a estar alojado en mi máquina. ¿Por qué? Porque en teoría aquí se ponen ciertas variables que tienen llaves privadas, tokens, que no deberían estar públicos en un repositorio. Entonces, para cambiar el puerto, solo escribimos la variable port y le asignamos un nuevo puerto. Por ejemplo, ahorita está en 3001 y digamos que lo quiero pasar a 5055. Salvo el archivo y este sí voy a tener que parar el proceso porque el punto .env se carga antes de que inicie a correr el programa. Entonces ahí si yo cambio esa variable de puerto o cualquier variable de ambiente, sí tengo que reiniciar todo el programa. Vamos a npm run. Esperamos un momento. Y ahora encuentra de que HTTP ahora está en el puerto 5055. Para correrlo en el browser, 5055. Ya me respondió. Ok, correctamente. Ahí. Hasta ahí vamos. ¿Quién? ¿Va claro? ¿Alguna pregunta? Listo. Ok, continuamos entonces. Cerremos este, cerremos el package JSON. Vamos a empezar con rutas simples. Ok, tenemos el index, este es donde va todas las rutas. Vamos a establecer una estructura, una carpeta con algo que nos permita manejar diferentes acciones. Con este tipo de web server yo puedo devolver archivos, puedo devolver objetos JSON, puedo devolver imágenes. Solo es de configurar y trabajarlo. No hay mucho que hacer. Toda la documentación la pueden buscar en una página llamada expressjs.com. Ahí está toda la documentación para poder hacer los registros de las rutas.
Por defecto, nosotros tenemos una ruta que va a responder a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Simplemente con el host carga esta raíz. Pero por ejemplo, si yo quiero responder, digo aquí que yo quiero que por método get es poner la URL en la barra de navegación. Le digo que me mande a test. Voy a probar una ruta llamada test. ¿Sí? Si se fijan, el router.get, router es un objeto de Express que me permite registrar endpoints. Cada ruta es un endpoint. Y ese router para registrar tiene diferentes métodos, especialmente 4 que vamos a utilizar para definir qué método HTTP va a utilizarse. El get es para consultas con método HTTP get, consultas, peticiones que prácticamente solo permite valores en la URL, y query params, que serían lo que sigue después del signo de interrogación, y el colección de diccionarios de valores, de pares de valores, de llaves y su valor, variables X variables. Tenemos el post, que ya lo hemos usado bastante, que es para poder crear nuevos recursos. Me permite un cuerpo en el post serializado para poder sacar información de ahí. También tengo el put, la misma información, el mismo fin. Lo único que el put está diseñado específicamente para realizar modificaciones a recursos dentro de la aplicación. Y tenemos el método delete, que es para lo que es método, borrar algún recurso. Entonces, en esta parte, en un REST API es importante tener en cuenta que por lo menos esos 4 elementos básicos yo tengo que controlar. No es como en PHP que solo teníamos get y post. Y tenemos get, post, put y delete. Vamos a probar con un get, decimos test y le estamos devolviendo esta función. Que la función lo que tiene es una estructura de función gorda para JavaScript y para TypeScript. Es una función gorda, entre paréntesis, los parámetros de los objetos que se van a recibir, mayor o igual para definir qué es una función gorda, y entre las llaves, toda la colección de expresiones que se van a ejecutar dentro de la función. En este caso, por estándar y la interfaz que me establece Express, me dice de que la función que yo le paso como parámetro para registrar que la ruta ejecute esa función, vienen con ciertas series de parámetros. El primer parámetro es la solicitud HTTP. Es un objeto JSON que tiene toda la información de la solicitud HTTP que se hace. Esa es pregunta de examen, si no lo han apuntado por ahí. Repito, el primer objeto de la función que va a manejar un endpoint de Express va a hacer la solicitud de ese recurso, de ese endpoint. Y es un objeto JSON que contiene toda esa información, toda la información de la solicitud. El segundo parámetro es un objeto que me permite como programador configurar, definir y agregar valor a la respuesta que se va a enviar al cliente. Este objeto REST lo que tiene es todo un objeto que al final genera una respuesta HTTP que se devuelve al cliente. Hay un tercero, inclusive un cuarto, pero vamos a llegar al tercero. Next. Este tercero, generalmente cada una de estas funciones, lo que debe de hacer es o retornar un valor o solicitar que el siguiente registro se ejecute. En este caso, el next es una función para decir, no, nos saltamos este, sigamos a la siguiente función registrada. Y dígase, función registrada son todos estos router get, router put, router post que se van registrando en orden. El next no es necesario. Ahora, dígame. La ruta. No, sí se puede. En TypeScript es similar a JavaScript, lo único es que aquí estamos usando ES5 y 6. O sea, ya no estamos usando módulos generales, entonces el require no se puede utilizar.
El que se usa en estos casos son el import. Ya les voy a enseñar porque así lo vamos a hacer. ¿Sí? Ahorita solo quiero probar que el test me responda hello test. Vamos a ver. Si ustedes observan, no es salvado. Ahí está la pelotita blanca que no es salvado. Voy a salvar. El propósito es que ustedes puedan ver de que solo salvé y automáticamente el servidor empezó a reiniciarse. ¿Por qué lo hace? Porque acabo de cambiar algo. Entonces él vuelve a cargar el proceso con una nueva compilación, incluyendo los cambios en el código fuente. Ya lo está corriendo. Entonces ahora para probarlo, yo le puedo decir test. Y me debe devolver ahora el mensaje hello test. Y ahí está. ¿Ok? Ahora, vamos a la parte que dice el compañero. Como les decía antes, las rutas se deben de organizar. Uno de los errores más grandes que he visto es que todo lo quieren manejar bajo el mismo index y este archivo al final termina con 7000, 8000 líneas de código. Entonces eso no es correcto. Hay que segregar y hay que mantener cortas las cosas. Entonces, en nuestro caso, vamos a regresar al diagramita. Ok, si se fijan, tenemos tres casos de usos: la parte de seguridad, la parte de manejar equipos y la parte de manejar proyectos. Entonces voy a trabajar con esto y todo esto habíamos quedado de que va a ser un API. Entonces vamos a venir, voy a crear un folder API. Dentro de ese folder voy a crear otro archivo llamado security para la parte de seguridad. Siempre de API voy a crear otro archivo que sería Teams para manejar los equipos y otro folder para manejar la parte de proyectos. ¿Ok? Esta estructura me permite poder manejar los tres módulos que se van a desarrollar de forma desacoplada. Que si ustedes se pueden distribuir cada una de estas carpetas sin tener conflictos al momento de trabajar en un repositorio de control de versiones. Pero ahora yo necesito crear las rutas correspondientes a cada uno. Vamos a hacer un index para cada uno para ir probando cómo va a funcionar cada uno de estos. Entonces, empezamos con projects. Voy a crear un nuevo archivo dentro de projects, index.ts. Y prácticamente las rutas son bien straightforward, es decir, no requieren muchas cosas, siempre tiene lo mismo. Entonces, primero vamos a importar Express de eso. Luego vamos a crear una constante router. Aquí me equivoqué ese minuto. Vamos a ejecutar. Ok. Y lo más básico, vean, vamos a exportar el router de forma predeterminada. Esta es la estructura básica para un archivo que va a manejar rutas de un módulo. ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos a decirle router. Vamos a registrar un get. Y vamos a responder. Ves un mensaje. El punto JSON me devuelve un objeto JSON. Este es un REST API que devuelve en elementos JSON. Entonces, con el JSON me devuelve un objeto. En este objeto lo voy a definir que va a devolver versión 1 scope project. ¿Okay? Y cerramos. Este endpoint todavía no está expuesto. Express no conoce porque simplemente la hemos definido, la hemos declarado
pero este router en ningún momento está llegando a la ruta principal de la arquitectura de Express. O sea, no existe todavía. En API vamos a crear otro index. Y a este index le vamos a llamar un conmutador. ¿Qué va a hacer este index? Me va a unir las exportaciones de proyectos, de security y de teams. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sumamente simple y sencillo. Le vamos a decir primero que vamos a importar Express. Vamos a crear el router. Y por último vamos a exportar de forma predeterminada. Ahora, como en este caso yo quiero utilizar lo que va a estar dentro de los proyectos, lo que va a estar dentro de security, los teams, lo vamos a unificar en index y lo vamos a exportar como algo llamado API. Entonces, vamos a decir que router punto, en este caso vamos a usar uno llamado use. El use es diferente al get. Y en este le voy a decir que en projects me va a importar index. No sería lo correcto hacerlo. Import project router from ¿ok? ¿Qué significa? Que dentro de la carpeta projects van a estar registrados todas las rutas expuestas por el index dentro de la carpeta projects. Vamos a hacer algo similar con security, teams, todo lo demás. Todavía no está expuesto. ¿Dónde lo expongo? En routes. Voy a venir y voy a decirle, ok. Vamos a importar i routes from API. Entonces va a agarrar el index de la carpeta API. Todas las rutas me las va a asignar a API routes. Yo puedo asociar con el use. En este caso vamos a usar API. Vamos a asociarlo a... Y ahora sí, como este router ya se manejó directamente con el Express, que está en la raíz, va en cascada prácticamente. Este router me dice en la carpeta API van a estar todos los proyectos. En el API index me está diciendo en la carpeta projects. Y ahora dentro de la carpeta API, en la proyecta projects, van a estar todas las rutas de project routes. ¿Cómo lo pruebo esto? Vamos a esperar que cargue. Oh, sí, ya está. Tenemos test, que es el último. Perfecto. Ahora puedo poner API. Y dentro de API vamos a poner projects. Y lo que me debe devolver es versión 1 y el scope projects. Ya llegué a ese punto. Con eso le respondo a usted, Ludwig. ¿Queda claro? ¿Perdón? Sí, o me estoy equivocando. El que me preguntó si podríamos usar requires. Ah, ok, perdón, me equivoqué yo entonces. Pero sí, al compañero que me preguntó si podíamos usar requires para ir agregando rutas desde otros archivos, esa es la forma en cómo lo podemos, vamos a estar manejando en este proyecto. ¿Está claro, estimados?
Ok, ok, hagamos un view. Veamos quién me puede ayudar. Todos los que no tienen la cámara encendida y las encienden. ¿El de cuál, perdón? Ah, hasta ahí llega el archivo, eso es todo. ¿Perdón? Ah, no. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio ahorita. Ocupo un voluntario, levante la mano. Uno, uno. No, será una elección democrática. Bueno, vamos de forma democrática. Me va a ayudar Jonathan. ¿Se encuentra Jonathan? Ok, listo. Ok, voy a entrar ahora y voy a crear el index para poder tener un endpoint en security. ¿Qué archivo debo de crear en la carpeta security? ¿Cuál es el nombre del archivo? CS. Perfecto. Ok, estimado. ¿Y cuáles serían las tres líneas de código estándar para manejar rutas que debo de escribir? Ok, import express from express. La segunda línea. Once router. Observen el punto router, la R es mayúscula. Y la última línea de ese archivo, ¿cuál sería? No, es Oye, export, default y el router. tipo, Ok, entonces aquí con esto yo puedo ya definir el router. Vamos a definir un método get. Igual vamos a ponerle un registro a la PK. Y vamos a devolver un JSON que me diga que es la versión 1 y que el scope de este carpeta en específico va con security. Ok, gracias. Vamos a otro voluntario ahora. A ver si hay voluntarios. Si no, nos ayuda Nairobi.
¿Encuentra Nairobi? Ok, Nairobi. Ahora, este de seguridad, yo necesito incorporarlo dentro de las rutas de las APIs y que esté registrado todo lo que voy a declarar en este archivo dentro de la carpeta security. ¿Cómo hago eso? Ok. ¿Alguien que nos quiera ayudar adicional? A ver. Jesse. ¿Cómo añadir? Correcto. Ok. Hacemos un format. ¿Cómo se va a hable por Correcto. Y ahora lo agregamos al router utilizando el punto use. Definimos el path que va a ser Leca Security. No sé si lo han notado y esta es pregunta de examen. Todos los endpoints o todos los paths que nosotros registremos a un router tienen que empezar con la pleca. No, no funciona. ¿Ok? Y después le definimos quién va a ser el objeto router que va a estar, en este caso, definiendo el endpoint para obtener security. Con esto, y como en el index de las rutas también ya incorporé el API como tal, entonces de forma automática yo ya tengo projects y security incorporado a mi proyecto. Versión 1 Scope Projects. Vamos a poner aquí security. Me debe de salir. Uy, no se ha cargado. Vamos que cargue. Sí, ya cargó. Esperamos que me devuelva un valor. Y el valor ahora me lo devuelve. Listo. Estamos en versión 1 security. Entonces yo ya tengo, por así decirlo, una carpeta para APIs. Esa carpeta para APIs tiene security y tiene projects. Y les va a quedar de tarea hacerlo para la parte de Teams. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una duda? Ok, solo voy a hacer una aclaración más. Todas nuestras rutas, si ustedes observan, devuelve un JSON. ¿Qué es un JSON como tal? ¿Qué es un objeto JSON? Ok, en JavaScript ha sido bien simple y este es un... vamos a darle enter. Y en sí es un formato de serialización e intercambio de datos. Serialización. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es un formato de serialización? Es una forma de representar data. ¿Y por qué le pusieron JSON? Porque prácticamente JSON significa JavaScript, por eso JS, Object, la O, Notation. ¿Sí? Simplemente. Entonces, un objeto JSON, un conjunto de pares clave-valor. Un objeto JSON comienza con una llave de apertura y cierra con una llave. Y cada par de clave-valor está separado por una coma. Ya pudimos ver eso en específico. Comienza con una llave,
termina con una llave y los pares de valor, llave, valor, asignados por dos puntos, column en inglés, y entre cada uno separado. Ahora, un objeto JSON no solamente inicia con llaves, también puede iniciar con corchetes. Nada más que el corchete determina un arreglo. Y el valor de cualquier llave puede ser otro objeto JSON válido o un literal. ¿Qué quiere decir? El valor de una llave puede ser texto, número, booleano, otro objeto JSON, un arreglo simple de valores naturales como ser texto, números, booleanos, o pueden ser un arreglo de otros objetos JSON como tal. Entonces, me da la suficiente flexibilidad para representar varias estructuras y eso es muy importante. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Les voy a dejar este JSON text aquí porque así viene la pregunta de examen también. ¿Ok? Y nuestro REST API es para devolver objeto JSON como respuesta. Por eso es que no estamos devolviendo ninguna página, no estamos devolviendo imágenes, nosotros vamos a devolver objetos JSON. Con esto terminamos.